Sí, doctor. Muy bien. Muy bien. Nos hemos quedado en las constituciones del siglo XX. A ver. El siglo pasado se caracterizó por una forma de organización y de contienda política, decíamos, diferente, lograda a partir de la Guerra del Pacífico. ¿Cómo diferente? Hubieron grupos políticos que gobernaron por turno, primero los conservadores, después los liberales, después los republicanos. Pero la constante, a la luz de la historia, fue el mantenimiento de una constitución. La constitución más larga de nuestra historia tuvo 58 años de vigencia. Nos referimos a la Constitución de Narciso Campero del año 1880, que viene como corolario de toda esa larga... Perdón, lo he activado sin... Para poder vernos, vamos a trabajar directamente. Ya nos falta solamente una lámina. ¿Nos ven? ¿Sí? Las diapositivas no se ve, doctor. ¿Ahora sí? Sí, doctor, ya se ve. Muy bien. Seguimos todavía entonces. Y se va a dar un proceso, se van a dar en realidad 4 procesos de, diríamos, reformas o alteraciones de esta Constitución, la Constitución de 1938. La primera se da en 1906. Se da por primera vez en la historia del constitucionalismo boliviano una reforma como establecía el procedimiento de reforma. Nunca los procedimientos de reforma habían sido utilizados, nunca habían sido respetados ni valorados, pero esta vez sí. Y la reforma de 1906 es una reforma que ha de traer la libertad de culto a nuestro país. Aquel adagio que se había firmado en la Constitución bolivariana de mantener un Estado que sostiene la religión católica con exclusión de cualquier otro culto, finalmente termina y en 1906 una reforma constitucional establece que se sostiene la religión católica, pero se garantiza el derecho de cualquier otro culto, es decir, no hay exclusión de los otros cultos. Eso generó que en el Código Penal Santa Cruz se tengan que abolir una serie de delitos que eran los denominados delitos contra la religión. En 1920 se da otra reforma constitucional, también respetando el procedimiento, y se habla sobre la reelección presidencial. Se establece la imposibilidad de la reelección, que va a ser el detonante de lo que se va a llamar en 1930, finales de 1930, el golpe constitucional del general Blanco Galindo. Nunca un golpe puede ser constitucional, es un contrasentido semántico, es un contrasentido lógico, pero así se denomina a un golpe de Estado que dio el general Blanco Galindo en contra del presidente Hernando Siles a finales de 1930, mediante el cual se evitó que Hernando Siles intente prorrogarse más allá de lo que establecía la Constitución de 1880 y la reforma de 1920 por un periodo constitucional más. El tema de la reelección ha sido siempre en nuestra historia constitucional un tema candente, un tema de análisis y un tema de profunda controversia. En 1931, el 11 de enero de 1931, se va a dar un hecho histórico sin precedentes en la historia constitucional de Bolivia. Por primera vez se va a dictar un referéndum popular que, con todas las características del voto en ese entonces, voto censitario, voto calificado, estamos hablando de 21 años antes de 1952, se da en función a el hecho histórico de que era la primera vez que se sometía a consulta popular una serie de reformas. Las reformas que fueron aprobadas
fueron de gran importancia. La más importante, quizá, la institucionalización del habeas corpus. Ese procedimiento que existía desde el deliberum in exhibendo en el derecho romano, que existía en el Acta de Habeas Corpus de 1679 de Inglaterra, que estaba constitucionalizado en la Constitución Americana de 1787, con 11 constituciones, nunca a nadie se le había ocurrido institucionalizar. Llegó de la mano de ese referendo. La autonomía universitaria, otra de las bases constitucionales del Estado moderno, fruto de la Revolución Universitaria de Córdoba de 1918, llega a Bolivia en este referendo. La creación de la Contraloría General de la República, actualmente Contraloría General del Estado, como una institución de control económico y financiero, llega de la mano de este hecho democrático, este referendo. El límite a las remuneraciones de los parlamentarios, el pago solamente por dietas, llega también de esta situación, de la mano de este referendo. Este referéndum también trajo, entre otras cosas, la creación de una institución, ¿no es cierto? Hemos mencionado la Contraloría General del Estado. Adicionalmente, si la memoria no me falla, se trajeron restricciones al estado de sitio, ya no se podía someter a parte de la República o a toda la República a limitaciones al ejercicio de los derechos. En total fueron 9 reformas, no sé cuántas he mencionado, seguramente se me está yendo alguna, pero la reforma más importante que aprobó este referéndum del 11 de enero de 1931 fue la descentralización político-administrativa de la República, que fue la única reforma que finalmente no llegó a aplicarse. Y no llegó a aplicarse porque ya estaba encima la emergencia de la contienda bélica del Chaco. El presidente Daniel Salamanca, que es a quien le toca incorporar a la Constitución de 1938 las reformas que se habían dado aprobadas por referéndum, obvió y impidió la descentralización político-administrativa de la República, justamente porque se consideró que podía ser peligrosa en función a la contienda del Chaco. La contienda del Chaco surtió más o menos el mismo efecto que la contienda del Pacífico. Quizá peor, a decir de Carlos Mesa Gisbert, la guerra del Chaco fue una especie de crisol donde la nacionalidad boliviana pudo verse en un espejo y pudo darse cuenta de su realidad. La guerra del Chaco la pelearon los bolivianos con gran heroísmo. El Paraguay prácticamente en más de una oportunidad estuvo al borde de la derrota catastrófica. Pero la guerra finalmente, aunque se declaró en la paz de Saavedra Lamas en Buenos Aires, el canciller argentino, se declaró una contienda sin vencedores ni vencidos, tuvo nomás en términos territoriales un gran vencedor y un gran vencido. Y hay que ver un mapa de antes de la guerra y un mapa de después de la guerra. Y esa fue una situación injusta. Fue una situación injusta porque, más allá del heroísmo del soldado boliviano, muchas veces soldados descolgados de las grandes alturas de 3.000, de 4.000 metros que fueron a pelear un terreno inhóspito que nunca conocieron, que pelearon con gran heroísmo y que no consiguieron ningún reconocimiento por ese heroísmo en la época posterior a la guerra. A esa situación se le sumó el hecho de que la conducción militar boliviana fue una conducción extremadamente deficiente. Nosotros tuvimos como 4 o 5 comandantes generales de las Fuerzas Armadas, del Ejército y la aviación que teníamos en ese momento, una aviación basada en los créditos de la Patiño Miles, mientras que el Paraguay tuvo una sola conducción militar, José Félix Extigarribia. En Bolivia, desde Lanza hasta Hans Kuhn, tuvimos cuanto menos 4 o 5 jefes militares. Los desórdenes políticos, el golpe de Estado que se le da al presidente Daniel Salamanca en el mismo teatro de operaciones, el Corralito de Villamontes, como lo llamó la historia, donde se lo saca del ejercicio del poder y donde el general José L. Lanza expresa una de las frases más célebres en la historia castrense de Bolivia, ¿no es cierto? Me avergüenzo de ser general de Bolivia, dice.
José L. Lanza, y la asunción al poder de José Luis Tejada Sorzano y el llamamiento general. Un llamamiento general que demostró que quizá la nación boliviana estaba dispuesta al sacrificio total con aras de defender el territorio y la dignidad nacional. Una conciencia colectiva muy grande, un patriotismo muy grande, pero al mismo tiempo una mala conducción y una situación política que no mejoró las condiciones de ese pueblo que fue y peleó con gran heroísmo la contienda del Chaco. Grandes hombres como Bernardino Bilbao Rioja o el mismo Germán Buch han de ser más adelante desconocidos por otros hombres como Peñaranda, como el general Vallivian antes de 1952, que han de desconocer los grandes aportes de una nacionalidad profunda que pelea con gran heroísmo la contienda del Chaco. Después de la guerra del Chaco ha de venir un proceso de profunda reflexión nacional, el surgimiento del nacionalismo revolucionario, el surgimiento de la logia Radepa, la razón de patria, las obras de Carlos Montenegro, de Céspedes, principalmente Montenegro, ¿no es cierto? Nacionalismo y coloniaje, que dice que para que Bolivia deje de ser colonia, tiene que ser nación. El surgimiento de las ideas del constitucionalismo social que ya se había formado en Querétaro en 1917 y en la República de Weimar en 1919, han de alumbrar de alguna manera un momento constituyente fundamental. Y ha de ser de la mano de un hombre de la generación del Chaco, la generación de 3 pasos al frente, la generación de oro de la nacionalidad boliviana, como lo llama Roberto Querejazo Calvo, ¿no? En Mazamaclein, han de generar la 12ª Constitución de Bolivia, han de generar la Constitución Social de 1938. La Constitución de 1938 genera un cambio radical, un cambio fundamental, un cambio extraordinario en el constitucionalismo boliviano. Abandonamos la línea del Estado liberal secante, cuya máxima expresión fue la Constitución de 1880, y creamos una Constitución por primera vez con regímenes especiales, un régimen social, el más importante. La idea de salario mínimo, jornada máxima, ahorro de la seguridad social, beneficios sociales, seguridad social a corto, mediano y largo plazo, parecen ser las características de un régimen social que ha de alumbrar la futura Ley General del Trabajo, que se aprueba también en el gobierno de Bush el 9 de diciembre de 1939. Una Ley General del Trabajo que hasta el día de hoy sigue en vigencia, por supuesto con innumerables ajustes, innumerables modificaciones, pero ni aún en un proceso de transformaciones tan importante como el que ha vivido Bolivia se ha logrado cambiar esta ley que justamente por su naturaleza histórica puede tranquilamente llegar a cumplir 100 años como el constitucionalismo social en general. El surgimiento de un régimen económico y financiero. Por primera vez en una constitución boliviana se ha de hablar del régimen económico y financiero. Las aguas lacustres, pluviales, medicinales, los recursos mineralógicos, hidrocarburíferos son de dominio directo, inalienable, imprescriptible del Estado, decía la Constitución. Por primera vez se recupera el control de los hidrocarburos y se los establece como de dominio y de propiedad de los bolivianos. La nacionalización del Standard Oil por el presidente David Toro en 1937 ha de dar lugar a que en diciembre de ese año surja yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Y un régimen constitucional aprobado el 38 que ratifica este dominio sobre nuestros recursos naturales y la explotación de estos recursos naturales en beneficio de los bolivianos. Un régimen familiar por primera vez. Los grandes cambios en la organización de la familia, la igualdad jurídica de los hijos ante la ley, la igualdad jurídica de los cónyuges, la eliminación de la potestad marital mediante la cual el varón sometía a la mujer a una condición casi diríamos, de hija menor, ¿no es cierto?, que no tenía plenas capacidades para actuar. La ley de la patria potestad, la igualdad de los hijos legítimos, ilegítimos y naturales ante la ley.
la protección de la familia, la protección de la mujer, surgen en un tenue régimen familiar que ha de ser perfeccionado más adelante. Y el surgimiento de un régimen agrario y campesino, que no llegó a cuajar el principio de la Revolución Agraria Mexicana de Querétaro. La tierra todavía no era de quien la trabajaba. Las grandes reformas han de tener que esperar todavía un tiempo más. La Constitución de 1938, la primera constitución social, es en realidad la segunda constitución boliviana, y un autor constitucional boliviano, el profesor constitucionalista Tomás Manuel Elío, canciller de Bolivia durante la paz del Chaco que se firmó en Buenos Aires, que nos dice que en Bolivia han habido en realidad dos constituciones. La Constitución Liberal de 1826 de Simón Bolívar, con grandes reformas y ajustes en esta historia constitucional que hemos visto, y la Constitución Social de 1938. Esta constitución que ha de cambiar el paradigma. A partir de ahí han de surgir otras constituciones más, la Convención de 1945, la Constitución de 1945 y la de 1947, que han de realizar pequeños ajustes al régimen familiar, sobre todo al régimen agrario y campesino, fruto de los desencuentros, la caída del presidente Villarroel, su ajusticiamiento en la Plaza Murillo, entre otras razones. Pero así llegamos a la revolución del año 1952. Por la vía de los hechos, nuevamente, la historia de la nación ha de cambiar y por lo tanto ha de cambiar también su historia jurídica. El presidente Paz Estenssoro, líder del movimiento nacionalista revolucionario que había ganado las elecciones nacionales, se le niega la entrega del poder. Mamerto Relagoitia realiza el tristemente célebre mamertazo y entrega el poder a las Fuerzas Armadas, al general Valliviano. Finalmente, la correlación de fuerzas está lista para que aquellos cambios que se habían empezado a gestar desde la generación del Chaco, aquel sentimiento nacional que se había formado en las arenas del Chaco, tenga su derrotero, y el levantamiento comandado por otro hombre de la revolución, Hernán Siles Suazo, ha de dar como resultado el triunfo de la revolución del 9 de abril de 1952. Y fruto de esta victoria, tres grandes medidas que por la vía del decreto supremo han de entrar finalmente en la 15ª Constitución boliviana. La Constitución del año 1961, la Constitución posterior o post-revolución del 52. Estas tres grandes medidas que llegan por la vía de un decreto son: primero, la nacionalización de las minas, el revertimiento del poder minero del Estado. El Estado conservador se había formado en 1880 a través de los varones del estaño, que fueron reemplazados por los varones de la plata. La producción minera tenía amplias comodidades para explotar los recursos que le correspondían a toda la nación boliviana. Uso y abuso de estos recursos durante muchos años han de generar finalmente que el pueblo se levante y enarbole la bandera de que el poder minero debe ser para el Estado. La nacionalización de las minas fue quizá el resultado de un largo proceso de acumulación de incomodidad y de resistencia a una forma de explotación económica que los hechos en la República reprodujo lo que se había formado ya en la colonia a través de la MIT. La segunda gran medida, la reforma agraria. El decreto de reforma agraria, firmado el 2 de agosto, en los campos de en Ucureña, la nacionalización de las minas fue en María Barzola, en el mismo campo, en el mismo latifundio, introdujo por primera vez en el plano fáctico de la realidad esa base de la revolución agraria mexicana. La tierra es de quien la trabaja. Y la forma de acceder a la propiedad de la tierra es el trabajo. No se lo hizo al campesino propietario social de la tierra, se lo hizo propietario individual de la tierra, desoyendo quizá la tesis de Pulacayo, que era otra de las manifestaciones o de las posibilidades ideológicas que habían surgido en ese momento y en esa coyuntura. Y la tercera reforma, el voto universal. Acabar finalmente con el voto calificado. Tardamos mucho los bolivianos en llegar a esta reforma.
el voto igualitario para hombres y mujeres, pero igual el voto para quienes no saben escribir, para quienes no están inscritos en registros especiales, para quienes no tienen una renta fija, como eran los condicionamientos anteriores mediante un voto censitario. Estas reformas han de ingresar a la Constitución del año 1961 y han de ser parte, ¿no es cierto?, de un modelo de Estado perfeccionado. Lo que ocurrió más en el plano del papel, en el plano de la formalidad en la Constitución social, finalmente se va a dar en el plano de la realidad a partir de la 15ª Constitución, la Constitución Social del año 1961. El nacionalismo revolucionario que gobernó el país por aproximadamente 15 años tuvo sus propias contradicciones, muy graves contradicciones. Y estas graves contradicciones llevaron finalmente a que hay una pelea interna, el presidente golpeado por su propio vicepresidente, el general René Barrientos Ortuño, quien le da el golpe al presidente que intentó además prorrogarse también en el poder a través del tema de la reelección nuevamente, y finalmente su exilio del presidente Paz Estenssoro y la caída de la Revolución Nacional en Lima. Situación que ha de generar el auge de una nueva forma de organización del Estado que ha de tener connotaciones, lo que nos preguntaba Scarlett hace un momento, connotaciones del Estado social, pero también de un Estado más o menos moderno. La convocatoria a una asamblea constituyente, en realidad el Congreso de la República que se forma como asamblea constituyente, y ha de aprobar el 7 de febrero de 1967 la 16ª Constitución, otra de las constituciones grandes que ha de tener prácticamente 40 años de vigencia, 42 años de vigencia hasta el año 2009. Esta constitución, anterior a la nuestra, la 16ª Constitución, fue redactada, como hemos analizado, como hemos mencionado, por un constitucionalista boliviano que dirigió un equipo venturoso de profesionales abogados. Fue una constitución formal, de avanzada, de corte social, una constitución que tenía 4 partes y 235 artículos, una constitución que establecía una declaración de derechos y libertades que ya contenía derechos de primera generación, los derechos del liberalismo francés, los derechos de la Constitución bolivariana, pero también derechos sociales, frutos del constitucionalismo social que había llegado el 38, entremezclados. Una constitución que establecía un sistema de gobierno basado en 3 órganos, un periodo de gobierno de 4 años, va a ser reformada recién en el 95 para extenderlo a 5 años, y un sistema parlamentario dividido en 2 cámaras, una Cámara de Representación Departamental y otra de Representación Poblacional, la Cámara de Senadores y Diputados. Un sistema de listas incompletas para la Cámara de Senadores y un sistema DONT de asignación proporcional para la Cámara de Diputados. Un órgano judicial que se ha de consolidar en el sistema de control difuso de constitucionalidad, teniendo la Corte Suprema la labor de precautelar la supremacía de la Constitución. 3 órganos del Estado en una descripción de un Estado muy moderno, muy eficiente, pero en los hechos un Estado formal que no reflejaba necesariamente la realidad de la nación boliviana. Regímenes especiales. La parte tercera de la Constitución estaba compuesta por 8 regímenes especiales: régimen social, régimen económico, régimen familiar, régimen universitario, régimen municipal, que establecía los municipios, y 3 regímenes más. Características propias de un Estado social que no se limita simplemente a la parte dogmática, que era la parte primera de la Constitución, y la parte orgánica, que titulándose el Estado boliviano, contemplaba la segunda parte. Regímenes especiales que van a desarrollar, entre ellos un régimen social, un régimen familiar, un régimen agrario y campesino, que van a desarrollar los derechos del constitucionalismo social. Esta Constitución, lamentablemente, sí, en los hechos tuvo una vigencia de 42 años, en la realidad objetiva no llegó a tanto. La interrupción de los gobiernos, la irrupción de los gobiernos militares basados en la teoría de la seguridad nacional, propiciada desde aquí, desde los Estados Unidos, hizo que en todos los países latinoamericanos y particularmente en Bolivia se instalaran procesos dictatoriales a través de dictaduras militares que mucho daño le hicieron a nuestro país.
Recuperada la democracia el 10 de octubre del año 1982, recuperado el orden constitucional, el pueblo se enfrentó a una profunda y una severa crisis económica fruto del despilfarro de los gobiernos militares anteriores y finalmente vamos a llegar a el año 1985, después de 3 años de gobierno del presidente Siles Suazo, que gobernó en base a la Constitución de 67. El presidente Víctor Paz Estenssoro, el mismo hombre que 30 años atrás había comandado las grandes reformas en pro de un modelo estatista, en pro de un Estado social, ha de ser el mismo presidente que ha de volver sobre sus actos y ha de establecer una política de restauración del Estado liberal en contra del Estado social. Ese nuevo liberalismo o neoliberalismo, como se llamó, es el que trajo el decreto supremo 21060. Este decreto de 29 de agosto de 1985 en los hechos significó el vaciamiento del contenido social de la Constitución. Los grandes avances sociales que se habían conseguido en los hechos retrocedieron. Y vamos a entrar en un proceso nuevamente de 20 años entre 1985 y 2005 de un Estado liberal que ha de propiciar una serie de políticas de ajuste estructural que en los hechos priorice el capital transnacional, genera condiciones de concesión de los recursos naturales y políticas internas de ajuste en contra de los intereses de los pueblos. Más adelante y a principios de este siglo, hechos históricos fundamentales como la Guerra del Agua de abril del año 2000 o la Guerra del Gas de octubre del año 2003 han de sembrar la idea y han de enarbolar la idea de un cambio profundo en base a un proceso constituyente. La Asamblea Constituyente empieza a tomar fuerza en diferentes sectores de la sociedad, pero es en la Guerra del Agua, en abril del año 2000, hace 25 años, hace más de 25 años, donde finalmente esta idea ha de hacer carne y ha de generar la posibilidad de una transformación profunda. Como dijimos en algún momento, la Constitución de 1967 no fue una mala Constitución, fue una Constitución que se volvió, por culpa del liberalismo, por culpa del 21060, en una constitución formal que no representaba lo que realmente ocurría en el Estado. Era una constitución formal, semántica, alejada de la realidad, alejada de la constitución real, alejada de la suma de los factores reales de poder. La lucha por el proceso constituyente termina finalmente en un hecho social y político. La noche del 17 de octubre del año 2003, cuando el presidente Mesa jura como presidente, lo hace reconociendo algo que en su principio le había negado, la necesidad de un proceso constituyente. Y él ha de viabilizar una segunda reforma a la Constitución de 67 para procurar la convocatoria a una asamblea constituyente que finalmente se va a dar ya de la mano de otro gobierno, de un gobierno electo por el pueblo, un gobierno que por primera vez desde la recuperación a la democracia llega con mayoría absoluta, el gobierno del presidente Evo Morales, quien viabiliza un proceso constituyente en Bolivia que nos va a dar como resultado la 17ª Constitución de Bolivia. Una constitución que, al decir el mismo Carlos Mesa, corta a cuchillo la historia constitucional de nuestro país. Si don Tomás Manuel Elío dijo que habían 2 constituciones hasta el 67 hasta el 38, la Constitución Liberal de 1826, la Constitución Social de 1938, cuanto menos ahora tenemos que reconocer la vigencia de 3 constituciones, porque la historia constitucional ha de tener un quiebre fundamental a partir de esta Constitución que ahora la vamos a ver muy rápidamente. La Constitución boliviana expresa, y aquí les voy a dar una respuesta a una pregunta que les hice el primer día cuando analizamos la trilogía de la Constitución, se deben acordar. La Constitución boliviana no representa un hecho político, representa o expresión de un pacto político. El proceso constituyente boliviano fue formado en base a los requerimientos del pueblo por primera vez en la historia.
Y eso es algo que se tiene que tomar en cuenta, que tienen que tomar en cuenta los candidatos a la presidencia que en estos momentos, mientras nosotros estamos en clases, están en un importante debate propiciado por el órgano electoral. No estamos hablando de una constitución creada desde el poder, como han sido todas las constituciones que hemos visto. No estamos hablando de una constitución, finalmente, que surgió por un gobierno que pretendía legitimarse a través de un cambio constitucional. Ni siquiera estamos hablando de una constitución que haya sido, como la constitución del 38 o la de 1960, fruto de un proceso de acumulación histórica. Esta constitución fue marcada por los hechos. Los hechos crearon el derecho en la constitución boliviana. Desde la Guerra del Agua de abril del año 2000, donde empezó esta idea, hasta la Guerra del Gas del año 2003, hasta finalmente la salida del presidente Mesa y el interinato del presidente Rodríguez Belcé el año 2005, con un histórico juramento que hace Eduardo Rodríguez, convocado como juez de la República en esa noche, la noche del 9 de junio del 2005, cuando, como se describió él mismo, ¿no es cierto?, como un juez de la República, fue a cumplir un deber que lo cumplió con mucho sacrificio y con mucho heroísmo. El mismo proceso constituyente boliviano fue un proceso absolutamente complejo. Lo que ocurrió en Sucre, lo que ocurrió en Oruro y lo que ocurrió finalmente en una marcha histórica que en octubre del año 2008 ha de generar un cambio verdaderamente significativo en la historia de la nación boliviana. Estuvo marcado por la presencia de las luchas sociales. Yo sé que el profesor José Luis Gutiérrez Ardanes ha hablado de esto un poco con un sentido más humano, pero yo quiero hablarles con un sentido un poquito más jurídico, constitucional. Hemos analizado durante toda esta semana el poder constituyente. En Bolivia se formó una especie de poder constituyente. No un poder constituyente como tal, una especie de poder constituyente, que en algún momento llegó a convertirse en un pacto político. Y la Constitución, resultado de este pacto político, hoy es la expresión de lo que vivimos en la realidad. En agosto del año 2008, un año clave, un año importantísimo, y un periodo importantísimo, hubo un hecho electoral, un referéndum revocatorio que expresó un respaldo popular de casi un 70% al gobierno que comandaba estas reformas. En septiembre del año 2008, un hecho militar, un enfrentamiento en el Porvenir en Pando, que da como resultado un estado de sitio que es recibido con beneplácito por sectores de la sociedad boliviana. Y finalmente, un hecho político en octubre del año 2008, al mes siguiente, simbolizado en ese acuerdo que se da en el Congreso Nacional, donde diferentes personalidades como Luis Vázquez Villamor desde la oposición o Carlos Romero Bonifaz desde el oficialismo han de lograr 147 reformas al proyecto original de constitución que vino de Oruro y han de construir una constitución pactada, una constitución como expresión de un pacto político. Esos 3 meses, agosto, septiembre y octubre del año 2008, fueron en realidad un punto de definición de la historia boliviana que marcó y va a seguir marcando un largo proceso constitucional. Es lo que autores como Álvaro García Linera en algún momento denominaron como punto de bifurcación. El destino de la historia constitucional boliviana se definió finalmente en ese momento. La aprobación por referéndum popular en enero del año 2009, la renovación de los poderes y finalmente la aplicación fáctica de la Constitución. Pero, ¿qué es esta Constitución? ¿Cómo podemos calificar esta Constitución? Primero, siendo la expresión de un pacto político, es una Constitución originaria. Y no me refiero a originaria de los pueblos indígenas, originarios campesinos. Por primera vez, como dijimos aquí, los bolivianos hemos tenido la posibilidad de construir una forma propia de constitucionalismo. El constitucionalismo reflejado en la Constitución actual marca
formas propias que rompen los esquemas de las viejas constituciones bolivianas, siempre derivadas y copiadas de otros textos constitucionales. Como hemos dicho aquí, incluso hemos inspirado reformas, cuanto menos en dos países que lo conocemos. Ecuador y México han seguido una línea constitucional propia. ¿Es una constitución más real que las anteriores? La historia juzgará, pero yo creo que sí. Yo creo que el reconocimiento de los pueblos indígenas y las naciones originarias como sujetos de derecho es un acto de justicia que se hizo 180 años después de la creación de la República. Y si hay algo que ha de ser absolutamente impercedero, y deberíamos entender los moros y cristianos que es así, deberían entenderlo sobre todo quienes vayan a gobernar este país en los próximos años, es de que el reconocimiento de la plurinacionalidad, del Estado plurinacional, que es una república, como hemos aclarado con ustedes, que sigue siendo un sistema democrático institucionalizado republicano, es un hecho sin precedentes que debe ser valorado en su real dimensión, no solamente en el contexto interno, sino también en el contexto externo. Esta es una constitución parcialmente rígida, es una constitución de avanzada que conlleva mecanismos de reforma total y de reforma parcial de la constitución. Es una constitución que a la luz de las corrientes modernas establece diferenciaciones al interior de la constitución. Hay partes que pueden ser reformadas por un proceso más simple y otras partes que necesitan un proceso constituyente como tal para su reforma. Esta es una constitución que tiene una amplia declaración de derechos. La constitución boliviana tiene más de 100 artículos en su parte primera, algo inusual en los textos constitucionales en la actualidad, para establecer derechos y libertades. Una situación que es nueva en el constitucionalismo contemporáneo, que es poco usual porque obviamente tenemos la cláusula abierta de derechos, todo lo que no está prohibido está permitido, pero que fundamentalmente tiene una razón y una explicación. Fue una constitución labrada por el sacrificio del pueblo, no fue concesión del poder, no fue concesión de nadie. Fue una constitución extraída de los sentimientos de cambio de los sectores sanos de la nacionalidad boliviana. Y por lo tanto, la Declaración de Derechos, por ampulosa que sea, por compleja que sea, y porque ahora se esté convirtiendo en los hechos en una constitución más formal que real, lamentablemente, es parte del defecto que no afecta la concepción que tuvo el constituyente en la creación de este texto constitucional. El constitucionalismo plurinacional boliviano, y alguien nos preguntaba, creo que fue Scarlett, el constitucionalismo plurinacional boliviano es una corriente constitucional, no es una forma de Estado. Bolivia es un Estado social y democrático de derecho, es un Estado constitucional, es un Estado con preeminencia de lo indígena, es un Estado con una constitución ideologizada, es un Estado que reconoce derechos a sectores sociales que, por su presencia mayoritaria en el país, amerita que sean reconocidos. Pero al mismo tiempo, sin afectar esta caracterización a la luz del constitucionalismo moderno, crea una forma y desarrolla una forma de constitucionalismo propiamente dicho, el constitucionalismo plurinacional boliviano. La plurinacionalidad es quizá, a los ojos de la Academia Internacional, el más grande avance que ha podido tener esta constitución. Y el modelo constitucional boliviano, doctores, doctoras, ¿qué es lo que nos trae? ¿Qué es lo que nos lleva? Este modelo constitucional nos habla de una forma de organización del Estado, el Estado plurinacional comunitario. Tiene sus orígenes y su desarrollo ya en los intentos que se hacen antes de la Constitución vigente. Ya la Constitución del año 1967 fue reformada y se introdujo una característica fundamental, importante, el reconocimiento de Bolivia como un Estado multiétnico y pluricultural. Un reconocimiento formal importante que pudo haber quedado ahí, pero que por la extrema formalidad entre 1995 y el año 2005, 10 años, no cumplió las expectativas que la nación boliviana tenía. En el debate constituyente se introduce una nueva categoría que, reitero, es la que por esencia y antonomasia ha de marcar
la historia de esta Constitución, que ha de ser reconocida, defendida, posiblemente desconocida, pero ha de ser profundamente importante en la historia constitucional boliviana. El avanzar a la calificación de Bolivia como un Estado plurinacional comunitario, que les reitero aquí con mucha autoridad, no es abandonar la forma republicana de gobierno, no es abandonar el criterio que nuestra Constitución es una Constitución fruto de un Estado social, democrático, de derecho, un Estado constitucional, un Estado republicano, porque aquí el gobierno se basa en base a la voluntad de los ciudadanos. Nadie es dueño del gobierno, no es una monarquía, ni absoluta ni constitucional. No existe, como en la idea de Bolívar, nadie vitalicio. Y por lo tanto, somos conceptualmente, lógicamente, ontológicamente y axiológicamente una república. Está bien que los candidatos digan que van a cambiar el Estado por la república. El Estado es la condición genérica de toda sociedad jurídica y políticamente organizada, como lo saben ustedes muy bien. La Constitución nos plantea un sistema de organización político y social diferente. Este sistema de organización política y social diferente nos habla de, en teoría, una nueva relación entre gobernantes y gobernados. Si ustedes analizan, por ejemplo, la eliminación del juicio de responsabilidades para ministros, viceministros, diplomáticos, prefectos, es decir, estamos hablando de que hay una lógica de favorecer al ciudadano y restringir atribuciones y ventajas de los gobernantes. Si nosotros analizamos, por ejemplo, que el atentar contra el régimen de los recursos naturales es calificado como un acto de traición a la patria, estamos hablando de una base ideológica muy fuerte y muy compleja al mismo tiempo de nuestro sistema de organización político y social. Si ustedes analizan que se habla de la imprescriptibilidad de los crímenes contra el Estado o la retroactividad de normas cuando benefician al interés nacional, estamos hablando de una base de organización política y social muy complicada, muy tendiente a empoderar al ciudadano, incluso en contra de las doctrinas y las lógicas constitucionales universalmente consagradas. Hay una visión conceptual muy diferente. Quizá los defectos de estos últimos años de gobierno hacen que no se pueda ver, ¿no es cierto? Los defectos que ha tenido el gobierno nacional hacen que no se pueda ver algunas de estas características fundamentales. El mismo poder parlamentario, el mismo poder de poder interpelar y censurar a los ministros, lamentablemente cortado por un fallo judicial, por una acción inconcebible, es una muestra y una característica de esto que les digo, en el concepto, no en el defecto. Una nueva estructura democrática del Estado, doctores, doctoras. Nadie puede negar que conceptualmente esta Constitución avanza significativamente en cuanto a la democracia. Y les voy a poner el primer ejemplo. El antiguo artículo 90 de la Constitución de 1967 establecía una de las características más nefastas de esa Constitución. Yo diría de las pocas características nefastas que podemos calificarla de nefasta. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, decía la Constitución del artículo 90, la elección se llevará al Congreso Nacional, antes entre los tres más votados, después entre los dos más votados. Fruto de los tres más votados, el tercero en la elección del año 1989 acabó siendo presidente de la República. Jaime Paz Zamora, que vive hasta el día de hoy, fue presidente de los bolivianos, habiendo obtenido el tercer lugar en la elección general de ese año. La reforma del 95 excluyó al tercero y procuró que la elección sea entre los dos más votados. Pero en una elección en el Congreso no había lo que muy probablemente vamos a vivir en el mes de octubre de este año, una segunda vuelta electoral, una situación para resolver conflictos de titularidad y legitimidad del poder que ya existía en muchos países hace muchos años y que en Bolivia no existía. Segundo, en el pasado no teníamos una democracia regionalizada, si quieren ustedes. Se elegían en elecciones generales al presidente, vicepresidente, senadores y diputados, y en elecciones municipales a los alcaldes y concejales municipales.
Las autoridades políticas departamentales eran elegidas directamente por el presidente. Así lo establecía el antiguo artículo 109 de la Constitución del 67. Esa situación ha cambiado. Hoy en día elegimos, además de los alcaldes, también a gobernadores y elegimos asambleístas departamentales que tienen poder de legislar, habiendo pasado a una legislación más, diríamos, calificada como bisegmental. No solamente el órgano nacional legisla, sino también que las asambleas legislativas departamentales lo hacen. Los mecanismos de democracia semidirecta, facultad de revocatoria, referéndum, derecho de iniciativa, no existían antes en la Constitución boliviana. Algunos recordarán al exministro de Justicia, René Bladman, que planteó el referéndum como paralelo a la Asamblea Constituyente. Cuando se hablaba de la Asamblea Constituyente, se habló también paralelamente de referéndum. Referéndum y Asamblea Constituyente en el mismo peso, en un debate que ocurrió a principios de este siglo. En los hechos, en la realidad, el referéndum estaba negado. Y hoy tenemos, mal que bien, aunque no hayamos tenido ninguna experiencia en estos años de su aplicación, referéndum nacional, municipal y departamental, por iniciativa legislativa, ciudadana o iniciativa ejecutiva. Tenemos potestad de revocatoria de nuestros gobernantes, que son mecanismos que antes no existían. Y podríamos seguir hablando de cambios que han alimentado en lo formal una democracia representativa, incluido, por supuesto, la fórmula boliviana de elección de autoridades judiciales que, en criterio de muchos, entre los cuales yo me incluyo, no ha funcionado finalmente como debería. Pero esta Constitución, en relación a la Constitución del año 1967, cambia sustancialmente la forma de organizar la democracia en nuestro país. Esta Constitución ingresa fuertemente en la Constitución económica, lo que la doctrina moderna llama la Constitución económica, lo que antes denominaba el contenido social y económico de la Constitución. La parte quinta de la Constitución, denominada Estructura y Organización Económica del Estado, habla de varias fuentes económicas, habla de un modelo estatista, de un modelo de participación del Estado en la economía para la generación de excedentes económicos y la redistribución de esos excedentes económicos. En los minutos que hemos descansado, estaba viendo el debate presidencial y vi a un par de candidatos hablar de volver al CIARI, de firmar nuevamente tratados bilaterales de inversión, de generar políticas de apertura a la inversión extranjera. Muy respetables esas posiciones, muy correctas. Muy probablemente el pueblo elige esos candidatos y eso se dé. Pero esa es una corriente contraria a la visión que tiene esta Constitución. Y va a meritar seguramente una reforma constitucional. Una reforma constitucional que ya no va a ser como la Constitución del 61 o del 67. Desde el punto de vista que hemos votado para aprobar una nueva Constitución, cuando se reforme también ha de ser por voto. Y será el titular de la soberanía, el pueblo finalmente, quien define. Derechos, libertades y garantías. Ampliación de derechos de primera, de segunda y de tercera generación. Introducción del concepto de derecho de los pueblos indígenas. Algo que la doctrina académica lo llama derechos de tercera generación. Y la introducción de mayores garantías. Un sistema de control constitucional mucho más propio de una jurisdicción constitucional con dos nuevos procedimientos, ¿no? A los antiguos tres, el habeas corpus, acción protección de libertad, el amparo constitucional, la acción de amparo, el habeas data, la acción de protección de datos, se le suma la acción popular y la acción de cumplimiento. Y finalmente, lo que les decía ya, un sistema de primacía y reforma de la Constitución que prioriza un sistema, un modelo de control constitucional que, más allá de los defectos que tenga el modelo de control constitucional en la actualidad, con magistrados que se han prorrogado por su propia decisión en 2 oportunidades y que no están generando el crédito que debería tener, más allá de ese defecto, el concepto puro genera un buen sistema de control concentrado de constitucionalidad y un sistema de reforma constitucional que en su función de reforma total o en su visión de reforma parcial siempre, absolutamente siempre, ha de requerir
la participación del pueblo en referéndum, ya sea para reformar parcialmente la Constitución, aquella que no importa las bases fundamentales, los derechos, las garantías y la primacía y reforma de la Constitución, o ya sea la reforma integral y total de la Constitución a través de una asamblea constituyente. Y con esto, cuando son las 10:02, o 11:01, perdón, hemos concluido nuestra cátedra del día de hoy y nuestro programa. Les agradezco la paciencia que han tenido un día viernes, que además de ser viernes es un día de debate, y que hayamos concluido, vaya, con 42 estudiantes, lo cual me alegra muchísimo. Por supuesto, les ofrezco la palabra para todas las dudas, consultas y aclaraciones que puedan ustedes tener. Doctor, no sé si fuera posible su opinión sobre el régimen autonómico vigente en nuestro país. Bueno, doctrinalmente no solamente son las facultades legislativas a nivel departamental y municipal que se encuentran en la Constitución. Por ejemplo, ¿qué otras potestades representan un verdadero régimen autonómico? Estoy revisando las mismas diapositivas que tienen ustedes y estoy viendo dónde se me ha perdido la estructura organizacional territorial del Estado. Tiene usted toda la razón. Otro de los grandes aportes de esta Constitución es, por supuesto, el haber dilucidado de una vez por todas ese largo debate que nos ha acompañado toda nuestra historia constitucional. Decíamos hace un momento, ¿no? Desde los debates en la década de 1870 entre Lucas Mendoza de la Tapia y Evaristo Valle, hasta la razón de la Revolución Federal, una guerra civil, lo que ocurrió en el referéndum de 1931 y la postergación de la descentralización político-administrativa dispuesta por Salamanca por la guerra del Chaco, la lucha por las regalías departamentales en la década de 1970 y la lucha por la autonomía frente a la Asamblea Constituyente en el proceso como tal el año 2006, 2007 y 2008, marcaban una característica irresuelta del Estado boliviano. La organización territorial siempre ha sido un tema de debate. Desde el decreto de 13 de agosto de 1825 se estableció que el gobierno era unitario, concentrado, uno solo para toda la nación. Pero esa situación generó una controversia que hace 20, 25 años llevó a la consecución de los cabildos autonómicos, donde prácticamente la bandera nacional estaba proscrita. Recuerdo un titular de una solicitada en el diario El Deber, hecha por el Comité Pro Santa Cruz, que decía: o asumimos el federalismo o nos preparamos para la desintegración nacional. Ese debate tan doloroso que nos mostraba en algún momento una bandera diferente, un escudo diferente, la posibilidad de una excisión de nuestro país, la posibilidad de una división de la nación boliviana. Lo más sagrado que tenemos, en buen romance, ha sido superado por este texto constitucional. Hoy, por más de que tengamos crisis profundas, el sector del oriente boliviano, la fuerza y la pujanza de Santa Cruz, que es el departamento de mayor desarrollo, es una visión de país, no es una visión regional. El regionalismo ha disminuido gracias a esta Constitución. No se reconocerá ahora, no se hablará de eso en los debates, seguramente, nadie lo planteará, pero las cosas se hacen no para que las planteen, sino para que existan en el plano objetivo de la realidad. Y en el plano objetivo de la realidad, hoy, pese a los conflictos y los problemas, nadie puede negar que somos una nación más unida. Ya no hablamos de media luna, ya no hablamos de separación, ya no hablamos de anexiones al Perú, a la Argentina, ya no hablamos de desintegración nacional, que es un debate con el que nos hemos formado nosotros. Yo tengo 53 años y en mis años de estudio en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés y la docencia que empecé hace muchos años, el año 1999, ya hace 26 años en la cátedra, cuando tenía apenas 26 años, he sostenido y he escuchado siempre el debate de la integración nacional. El modelo de autonomía departamental, que es el que realmente importa, y autonomía municipal, autonomía indígena,
pero el modelo de autonomía departamental, con un sistema de asignación de competencias exclusivas, compartidas y concurrentes, que es una base constitucional que les da libertad a las regiones, complementado con un buen pacto fiscal y una asignación de recursos coherente, es la solución al largo debate, finalmente, de la forma de organización territorial del Estado boliviano, estimada escala. Eso también es un aporte de la Constitución. Yo no quiero terminar haciendo una defensa de la Constitución, no me corresponde, no es en el ámbito académico, y estoy, por supuesto, abierto a cualquier crítica, cualquier criterio, siéntanse en la absoluta libertad de expresarse de la manera más libre y de expresarse también en el trabajo que vamos a hacer, que es un trabajo justamente sobre nuestra Constitución. No solamente pueden hacerlo aquí, sino pueden hacerlo también en el trabajo, porque de eso se trata la academia, ¿no es cierto? La contraposición de ideas y no la imposición de ideas, ¿no? Eso está bien para el debate que van a ir a ver todos, si les alcanza el tiempo, si acabamos esta clase rápidamente. O bueno, algunos otros serán al viernes Doctor, después, pero Muchas gracias, doctor. gracias, Escala. Doctor, Evania. doctor, quería preguntarle, no con el ánimo de que pueda generar una opinión, sino ¿qué criterio tuviera usted? Usted nos ha dicho que la Constitución está básicamente, o más bien las directrices del Tribunal Constitucional está en resguardar los derechos, que no se vulneren los derechos fundamentales. En el caso de que se vulnere un derecho fundamental y el Tribunal Constitucional diera lugar a la tutela, de esa tutela que se pueda generar, ¿pudiera emerger algún tipo de responsabilidad penal, doctor, por vulnerar derechos fundamentales? O sea, si le estoy entendiendo bien, hay una vulneración a un derecho, el Tribunal Constitucional o el órgano de garantías constitucionales repara esa vulneración. Por supuesto que quien ha violado el derecho, cuando se ha establecido, tiene una responsabilidad. Y quien no cumple un fallo de una acción de protección de derechos, tiene, por supuesto, responsabilidad penal. Hay un tipo penal específico que se denomina incumplimiento de resoluciones constitucionales, resolución de amparo, otro tipo de resoluciones. No sé si le he entendido bien la pregunta y esa es la respuesta. Sí, doctor. En el caso, sabemos que excepcionalmente, tengo una curiosidad específica. Sabemos que excepcionalmente no se tendría que agotar la subsidiariedad cuando se acude a un amparo constitucional. En el caso de los indígenas, por ejemplo, si a un grupo de indígenas o a un indígena en específico se le hayan vulnerado su derecho fundamental y se le otorga tutela, qué sé yo, por discriminación, digamos, un hipotético caso. En esta situación, si se le otorga tutela y esta persona, este indígena, podría iniciar un proceso penal para las personas que le han negado su derecho y se le ha vulnerado sus derechos y además ha sufrido algún tipo de discriminación, racismo y todo lo que conlleva, en este caso para los indígenas. Eso sería consecuencial del amparo, consecuencial de que se le otorgue la tutela. ¿Cómo tendría que activarse la responsabilidad penal, doctor? Si quiere mi opinión personal, si cada acción humana ha de ser penalizada, nuestro país, nuestro sistema legal, nuestro sistema constitucional ha de acabar enterrado, ¿no? Habrá que ver si se ha generado un daño. Si se ha generado un daño, puede ser que hay una responsabilidad penal. Pero si es una autoridad que ha infringido una norma, no ha respetado un derecho y cuando hay una acción de amparo que restituye ese derecho lo cumple, hay que ver si es pasible o no a una responsabilidad penal. En Bolivia tenemos la idea de que todo tiene que llegar al ámbito penal y equivocadamente no consideramos que el derecho penal es un derecho de última ratio. Antes del derecho penal tiene que haber el derecho administrativo. Si es una autoridad la que ha violado el derecho de un pueblo indígena, supongamos al no dar un permiso, alguna situación que ha sido corregido por un amparo, tendrá que verse la responsabilidad primero administrativa antes de llegar al derecho de última ratio, que es el derecho penal. Y en relación a los principios, lo vamos a ver. Yo he dado acción de
acción abstracta de inconstitucionalidad y acción concreta. No he dado en esta maestría. Me gustaría dar en alguna oportunidad la acción de amparo, ¿no? El amparo es la creación del derecho mexicano excepcional, extraordinaria, maravillosa de protección de los derechos, ¿no? Y tiene varios principios. Principio de subsidiariedad. Es un procedimiento al que se tiene que llegar cuando se han agotado las demás vías. Pero este principio de subsidiariedad puede entrar en controversia con el principio de inmediatez. Si yo soy un enfermo de diálisis que me quitan la diálisis, no me pueden decir, usted tiene que hacer todo el trámite ante el Ministerio de Salud y tiene que agotar la vía con recurso de revocatorio y recurso jerárquico porque me voy a morir pues en la diálisis en 2 semanas. Y si presento mi amparo, tiene que haber un juez de una sala constitucional que no esté abocado a pensar en política y que me diga, por supuesto que le doy el amparo y mañana mismo que le den la diálisis, porque propongo por sobre el principio de subsidiariedad el principio de inmediatez. Eso es lo que se llama de alguna manera el activismo judicial. No sé si la doctora Marianela Atar está entre sus docentes que les vayan a dar clases. Sí, doctor, está. Oh, maravillosa. Con ella van a aprender maravillas. Van a ver una lógica del derecho verdaderamente humana, ¿no es cierto? El activismo judicial, que deberíamos pensar todos, que nuestro mundo sería diferente si todos pensáramos así. Y ahí les he dado un ejemplo, ¿no es cierto?, que creo que es coherente. Sí, don Nelson, adelante. Gracias, doctor. Buenas noches. 2 consultas. La primera es referente a los temas de las sentencias constitucionales que van en contraposición, o unas dicen una determinada cosa que se debe cumplir y paralelamente o continuamente, posteriormente sale otra sentencia constitucional. Entonces ahí recae la pregunta a cuál sentencia tendríamos que tener vinculabilidad, ¿no? O sea, tendríamos que cumplir en base a lo que establece la Constitución. Y la segunda pregunta, Doc, siempre con el ánimo de poder rescatar sus conocimientos amplios que se tiene, entiendo que las acciones de libertad no requieren una subsidiariedad, pero he visto una sentencia constitucional que en este momento no la encuentro, es que establece que se debe de agotar la subsidiariedad. Esa consulta tengo, estimado doctor. Empezando por el final, es una aberración, pues. La acción de protección de libertad del antiguo habeas corpus no necesita subsidiariedad, no necesita abogado, no necesita ser escrito. Puede ir uno ante el juez y labra un acta y puede accionar directamente. No necesita representación, poder formal. No necesita absolutamente nada. En la historia del constitucionalismo boliviano hay un político que fue ministro después, ya fallecido, don Reinaldo Peters Arzabe, que ha hecho un habeas corpus en papel higiénico y está en el archivo judicial de la ciudad de Sucre. Y ahí que nos pida un juez subsidiariedad es pues un verdadero absurdo, es un absoluto sinsentido, ¿no? La acción de amparo constitucional sí tiene mayores requisitos y mayores situaciones, pero obviamente estamos hablando en que son acciones operadas por los hombres por los hombres y las mujeres, por el ser humano, diremos, ¿no? Y que tienen que hacer una lectura correcta y objetiva de la realidad. Las sentencias constitucionales marcan líneas jurisprudenciales, y las líneas jurisprudenciales pueden variar. De una línea jurisprudencial que va por A, se puede cambiar a una línea jurisprudencial que va por B. No se puede volver a A. Y eso nos daría la lógica que, por supuesto, la última sentencia se supone que ha tenido que razonar sobre la anterior y mantener o cambiar la línea. Pero obviamente eso es en el concepto. En el defecto pueden haber 2 sentencias totalmente contradictorias que se hayan hecho por otros fines, ¿no es cierto? Yo he visto, no solamente en Bolivia, situaciones de esa naturaleza. Micaela, adelante. Muchísimas gracias, doctor. ¿Sí se me escucha? 1000 perdones. Adelante. Muchas gracias, doctor. Con relación justamente a lo que acaba de señalar mi colega y usted, doctor, con relación a la acción de libertad, si bien es cierto, doctor, no debería
cumplir el principio de subsidiariedad. Cabe destacar, doctor, que cuando se trata, por ejemplo, si queremos la cesación a la detención preventiva, para lo cual necesitamos un requerimiento fiscal, el fiscal tiene 24 horas para emitir y en teoría en 48 horas como mucho ya tendríamos que contar con el requerimiento fiscal. Sin embargo, señor juez, doctor, el señor fiscal está sujeto a control jurisdiccional. Al respecto es que se habla de esta subsidiariedad, porque nosotros como abogados estamos en la obligación de hacer conocer al control jurisdiccional que el fiscal está incumpliendo los plazos. Ante este incumplimiento de plazos y habiéndose agotado precisamente este principio de subsidiariedad, procede la acción de libertad traslativa de pronto despacho, teniendo en cuenta que la acción de libertad tiene 7 tipos y una de estas es la acción traslativa de pronto despacho. En ese margen, doctor, en concreto, ante esta acción traslativa de pronto despacho, sí procede y hay amplia jurisprudencia que se señala que se debe agotar este principio de subsidiariedad, dado que yo por lo menos, doctor, soy quien acciona por gusto 2 o 3 veces por semana a quien puedo, porque justamente se pretende celeridad. Y sin embargo, doctor, también el artículo 177 del Código Penal señala justamente el retardo de justicia. Es así que, y sugerencia para mis colegas, hay un retardo inmediatamente a las 24 horas, 25 horas, yo ya por sistema pongo un memorial, al día siguiente a juzgados y a las 2 horas a acción de libertad. Entonces estaríamos cumpliendo la subsidiariedad, garantizando el principio de celeridad y evitando el retardo de justicia. Gracias, doctor. A mí no me queda nada más que felicitarla e invocar a todos los abogados que trabajen de la misma manera, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Obviamente, nuestro sistema judicial tiene varios males y uno de los peores, quizá, si no es el peor, el profesor Piero Calamandrei nos decía, hay que defender el proceso porque del proceso se asegura la libertad del hombre. Y no hay nada más parecido a la injusticia que una justicia retardada. Y si podemos articular una lógica entre los abogados, porque al fin y al cabo los jueces también son abogados, los fiscales son abogados como nosotros, de que se respeten los plazos y se cumplan los plazos. Hay plazos que dicen 24 horas contadas. ¿Qué quiere decir contadas? Que a la 25 hay que hacer lo que usted hace. Yo la felicito, Micaela. ¿Qué más, doctor? Muchísimas gracias, doctor. Aprovecho, doctor, para darle las gracias por esta semana maravillosa, realmente muy nutritiva. Algo que siempre les digo a los docentes, doctor, es que ustedes, al igual que un papá y con el respeto a los colegas, cumplen esa función de enseñarnos a pescar. Dar pescado es fácil, decía mi papá, pero enseñar a pescar es la clave. Y nosotros estamos acá para aprender y de personas tan maravillosas como usted, doctor, cada día es crecer un poquito más académicamente, lo cual automáticamente favorece a nuestra sociedad y a nuestra hermosa profesión. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias, Micaela. Muchas gracias. ¿Qué más, estimados doctores, doctoras? Yo, cumplo en decirles que el afortunado soy yo de tener un grupo tan selecto y haber tenido una semana complicada. Todos trabajamos, ¿no es cierto? Yo estoy en una semana complicada aquí de trabajo justamente organizando la misión de observación electoral que viene a las elecciones del 17 de agosto. Y hemos tenido mucho trabajo en el día, pero es un solaz poder encontrarnos en la noche con ustedes. Y el agradecido en todo caso soy yo. Paso a explicarles entonces, si no hay más consultas, si no hay más dudas, doctores, en nuestro sistema de evaluación, que se los voy a pasar en este momento a Alejandro también para que él lo pueda ver. Son 10 grupos y vamos a hacer por grupo el siguiente trabajo, ¿no? Vamos a realizar un análisis desde la visión de la Constitución Política del Estado y de el desarrollo jurisprudencial, la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional Plurinacional de las líneas jurisprudenciales que les vamos a asignar por grupo. Es decir, nuestro trabajo va a tener 3 partes. Primero, un análisis del texto constitucional. A la parte que les toque al grupo, le vamos a pedir que haga un análisis de esa parte del texto constitucional. Segundo, un análisis del desarrollo de la línea jurisprudencial que ha hecho el Tribunal Constitucional Plurinacional hasta nuestros días. Es decir, si nos ha tocado, por ejemplo, el primer tema, la primera parte, ¿no? El Estado plurinacional, analizaremos qué dice la Constitución sobre el Estado plurinacional y qué dice el Tribunal Constitucional. Cuál es el desarrollo que ha habido en la jurisprudencia constitucional. Y el tercer punto, el más importante, la crítica y sugerencia de mantener o cambiar esa línea jurisprudencial. Ustedes ya no van a ser artesanos del derecho, ustedes van a ser científicos del derecho. Lo trascendental y maravilloso de un curso de posgrado
que se llama posgrado porque es después de ser titulados abogados, titulados profesionales, es justamente la capacidad de desarrollar crítica. Entonces, el tercer punto, crítica y sugerencias de mantener o cambiar la línea jurisprudencial según el grupo, es la parte quizá más importante. Este es un trabajo de maestrantes y valoramos en alto grado sus opiniones y sus creaciones propias. 4 de 11 grupos en la maestría de Sucre los he tenido que mandar a segundo turno porque hemos detectado inteligencia artificial. Ahorita yo me entro al chat GPT y le digo, hazme un análisis de la jurisprudencia constitucional de Bolivia en cuanto al Estado plurinacional y mi trabajo está hecho. Felizmente, gracias al trabajo de nuestro rector, el doctor Gutiérrez Ardán, y al avance de la ciencia, existen mecanismos para detectar el porcentaje exacto de inteligencia artificial. No es lo que queremos, ¿no es cierto? No nos esforzamos en pasar clases y hay que esforzarnos en hacer un trabajo sin la presencia de el chat GPT y esas cosas modernas tan enemigas de la ciencia. Yo personalmente voy a revisar el trabajo, por lo cual necesito un poco de tiempo y lo que quería proponerles es de que el trabajo lo entreguemos hasta el lunes 10 de agosto, si están de acuerdo. Nos daríamos unos 10 días para realizar el trabajo, hasta las 18, y podríamos fijar la defensa del trabajo para el día sábado 22 de agosto de 9:30 a 12. Una clase adicional conforme a la importancia de esta materia y para que nadie diga que en la Universidad Andina no se estudia. Tenemos, miren, son las 10:30 y seguimos pasando clases, pero les pido un sacrificio adicional donde los grupos han de poder explicar sus trabajos y vamos a cerrar esta cátedra de teoría y modelo constitucional reflexionando además sobre en qué está nuestra Constitución. ¿Está bien o prefieren cambiar de fecha? Yo les propondría la presentación del trabajo el lunes 10 de agosto hasta las 18 horas, directamente al teléfono 720-10002, el teléfono que tiene ya Alejandro. Y la defensa del trabajo, hablaríamos para que nos presten este sistema de Zoom el sábado 22 a las 9:30 de la mañana. Y de paso, vamos a ver qué ha pasado con el país después de las elecciones. ¿Está bien? Doctor, ¿podríamos enviarle hasta las 11:50 el día 10 de agosto el trabajo? No hay problema, hasta las 23:50. Doctor, Gracias. disculpe. ¿No? Doctor, las El fechas. trabajo es hay que utilizar la letra Arial número 12, interlineado de 1.5 y máximo 25 páginas. No queremos tampoco trabajos muy ampulosos, ¿no? Valoramos en alta medida la capacidad de síntesis que deben tener como estudiantes de posgrado que son, ¿no? Doctor, si no me equivoco, viernes 22 es viernes, sábado 23 de agosto sería. Lo mismo es domingo 10 de agosto, doctor. Mil disculpas, sí. Entonces, corregimos para el lunes 11 de agosto a las 23:59 y la defensa sería el sábado 23 de 9:30 a 12. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Sí. Está bien, doctor. Gracias. Solicito, por favor, nos pueda reiterar la parte del formato. Nos dijo Arial 12 interlineado. Sí. Interlineado 1.5, que es el interlineado para Gracias, doctor. en general se usa. Arial número 12. Máximo 25 páginas. No queremos muy trabajos. ¿Está bien, doctores, doctoras? ¿Alguna duda más? Claro, doctor, muchas gracias. Muy bien, encenderemos nuestras cámaras antes de que se nos